Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les dejo este video que vamos a ver lo que vimos la última clase, que es el tema del poder, ¿sí? Bueno, lo que estuvimos conversando con los chicos fue lo siguiente. El poder se trata de una relación, ¿sí? Es una relación de influencia que se da entre dos personas o entre dos o más personas. Bien, esta relación de influencia permite que una persona mande y la otra se someta a ese mandato. Es decir, que una persona diga algo y la otra haga lo que esa persona diga, es decir, obedezca. Bien, estas relaciones de poder se dan entre, bueno, como decíamos, entre estas personas, y cuando la persona que manda perdería el poder cuando la persona que obedece deja de hacerle caso a esta persona que ejerce el poder. ¿Bien? También con los chicos lo que hablamos es, bueno, de estas relaciones de poder que habíamos explicado en clase, ¿qué ejemplos conocían? Y nombramos los siguientes. Los padres con los hijos, ¿sí? Que ejercen el poder. ¿Por qué? Porque nuestros papás le dicen a los hijos, con el caso de ustedes, lo que tienen que hacer. Y ustedes tienen que obedecer. O en el caso de los médicos, por ejemplo, que le dicen a sus pacientes lo que tienen que hacer. Por ejemplo, seguir tal tratamiento, tomar tal remedio, hacerlo a determinada hora, volver a una consulta. Todas esas cosas son mandatos que el médico, por ejemplo, hace con sus pacientes que obedecen. O también en el caso de, hablamos de los docentes con los alumnos, ¿sí? Que también ejercen el poder, porque les dicen a sus alumnos lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer tal tarea, en qué fecha entregarla. Si no lo hacen, puede haber una sanción, como por ejemplo desaprobar o tener una mala nota. ¿Bien? Entonces, ahí es donde nosotros vemos cómo también hay varias relaciones de poder dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando yo comencé hablando de este tema, los chicos relacionaban el poder con el presidente o con el gobierno o con la policía. Sí, son sujetos que ejercen el poder, son relaciones de poder, pero también existen otras pequeñas relaciones de poder como las que nombramos recién. ¿Bien? Hay tres maneras de ejercer el poder. La primera manera es la persuasión, ¿sí? Esta persuasión, ¿qué quiere decir? Que quien ejerce el poder lo hace mediante argumentos, es decir, mediante convencimientos. Trata de convencer a quienes tienen que obedecer que determinada cosa que quien tiene el poder quiere que haga es bueno para esa persona. Por ejemplo, los padres con los hijos ejercen el poder mediante la persuasión, ¿sí? ¿Por qué? Porque explican a sus hijos, por ejemplo, que estudiar es bueno para su futuro, que comer una buena alimentación es bueno para su salud, y de esa manera logran que los hijos hagan lo que ellos quieren, que son quienes tienen el poder, ¿sí? El segundo es la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Bueno, es cuando una persona promete a otra cosas a cambio de que esa persona haga lo que quien ejerce el poder quiere. Por ejemplo, el caso de los políticos, ¿sí? Que a veces por ahí, para lograr que los ciudadanos los voten, les prometen determinadas cosas que harían si ganaran las elecciones. No sé, asfaltar las calles, hacer más escuelas, mejorar los centros de salud. Cuando las personas votan, es decir, cuando los que ejercen el poder, en este caso los políticos, logran que las personas lo voten, que es lo que querían que hicieran, esas promesas pueden quedar en el aire y no cumplirlas. En ese caso habrían ejercido la manipulación mediante el poder, mediante la manipulación, ¿sí? O, por ejemplo, el caso de la publicidad. A veces los medios de comunicación, o más que nada las publicidades de, por ejemplo, unas zapatillas, nos dicen que son súper buenas, y después resulta que cuando uno las compra, por ahí no son lo que esperábamos. Entonces ahí es donde la publicidad resulta ser engañosa y utiliza la manipulación. Bien. Otra manera de ejercer el poder, y la última, es la coerción. ¿Sí? La coerción es mediante la fuerza, mediante el uso de la violencia o mediante el uso de la obligación. Bien, por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo de las multas o el ejemplo de la policía.
que ejerce el poder, mediante la coerción, ¿sí? Una persona tiene que hacer, por ejemplo, no pasar un semáforo en rojo porque si no, me van a cobrar una multa. Bueno, eso es coerción. ¿Por qué? Porque obligo a la otra persona a que no pase en rojo. O no sé, por ejemplo, una persona que comete un delito va a ir a la cárcel, es mediante la fuerza, ¿sí? Mediante el ejercicio del poder, mediante la coerción. Obligo a la otra persona que haga lo que yo quiero y la obligo a que lo haga. Bien, no trato ni de convencerla ni prometerle cosas que no puedo cumplir, la obligo directamente. Bueno, voy por el segundo video.